Feliz cumpleaños, Graciela. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la reunión de Metropolitana, la tercera reunión del año. Hoy tenemos un invitado, así que vamos a empezar con el punto de PUA, que es muy brevemente, así que le voy a dar la palabra a Graciela, así después presentamos a Santiago, que es nuestro invitado de la FARM del día de hoy. Graciela, ¿querés comentar lo que estamos trabajando con el Plan Urbano Ambiental? Sí, bueno, estamos trabajando sobre dos sectores, el sector ribera, todo lo que es la ribera del Río de la Plata, y el plan de sector del corredor General Paz, de la avenida General Paz. En esta instancia, que ya llevamos 8 reuniones en una y hoy vamos a tener la otra en la de General Paz, venimos trabajando los usos, hicimos un FODA, después se trabajaron los escenarios, el escenario tendencial y el escenario deseado. A partir de allí empezamos a trabajar los usos, los tejidos y estrategias. Estamos en esa instancia, trabajando usos y tejidos, y tratando de alcanzar consensos en cada una de las propuestas, porque bueno, al haber distintas organizaciones, también hay distintas miradas y distintas opiniones o divergencias en las propuestas planteadas en cada uno, pero se logra alcanzar después de trabajo y papelitos a consensos. Así que, bueno, no mucho más que eso por ahora. Esta tarde tenemos la de General Paz, así que a las 2 de la tarde los esperamos y seguir trabajando. Gracias, gracias, Graciela. Con el cumpleaños, Graciela, vas a tener que apagar el teléfono. Sí, voy a tener que apagar el celular. Bueno, muchas gracias. Sí, como decía Graciela, hoy a las 2 de la tarde es la reunión de General Paz, y la semana que viene hacemos la reunión abierta donde participa la gente del Foro Participativo Permanente para recibir aportes al trabajo que las organizaciones del Consejo están haciendo. Así que es un taller más grande y que participan vecinos, las comunas y demás. Así que ya también les va a llegar la convocatoria por si se quieren sumar. En esa reunión vamos a ver los dos planes juntos. Vamos a trabajarlos juntos, Ribera y General Paz. Bien, pasamos, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema, si no pasamos al punto 2, que es el tema de Riachuelo, que es el tema que empezamos a trabajar. Bueno, justo Gustavo Cañaveral no se conectó todavía. Recuerdan que en la reunión pasada él presentó un proyecto, o ideas de un proyecto sobre un corredor turístico para el Riachuelo. Y también quieren presentar un proyecto de ley que tiene que ver con la navegabilidad del Riachuelo. Bueno, así que, como hablamos la reunión pasada, la idea es empezar a trabajar este tema para ver qué decidimos hacer, si un plan de sector, si un proyecto de recomendación o un proyecto de ley y demás. Y en ese contexto, Mora propuso que invitemos a la FARM, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que están trabajando hace mucho tiempo este tema, para que nos pudieran contar el estado de situación de los que ellos vienen trabajando e investigando. Por eso lo tenemos hoy de invitado a Santiago Canem, que es el coordinador de asuntos legales, si estoy bien en tu cargo. La idea es ahora presentarnos brevemente nombre y organización para que también los conozca, y después te dejamos a vos, Santiago, que te presentes y nos cuentes lo que ustedes están trabajando. Bueno, mi nombre es Silvina Lupo y soy la coordinadora de la Dimensión. Juan Pablo. Yo soy Juan Pablo Collado y soy el subgerente de la unidad de coordinación. Gracias. Yamil. Hola, buen día. Gracias, Santiago, por estar presente. Yamil Ash, soy el gerente de la unidad de coordinación. Gracias. José María Lentino.
Soy representante de la Sociedad Científica, soy director de la Sociedad Científica Argentina y pertenezco a la Dimensión de Ciencia y Tecnología. Gracias. Mariano. Bueno, represento al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Mi nombre es Mariano José Mendizábal. Hoy participo en varias dimensiones. Gracias. Lucas. Soy Lucas Tindey y trabajo en la unidad de coordinación. Gracias. Mora. Mora Arauz, Fundación Ciudad. Gracias. José Rivero. José Rivero, de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Gracias, José. Carla. Carla Gulicia, del Centro Argentino de Meteorólogos. Gracias. Javier. Javier Vicuña, del Centro de Estudios de Estrategia, Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Gracias, Javier. Carlos. Sí. Soy Carlos Augusto Valet, represento al Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Jurisdicción Nacional. Gracias. Daniel, no sé si nos estás escuchando. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel Nervoso de Fundación Unión. Gracias, Daniel. Bueno, Graciela, no sé si nos estás escuchando, está atendiendo un llamadito telefónico. Graciela de la Sociedad Central de Arquitectos. Julio Acosta. ¿Nos escuchás, Julio? Bueno, Julio es de la Fundación TEA. Alejandra. Sí, Alejandra Marinaro, yo represento al Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Gracias, Alejandra. Bueno, ahora sí, agradecerte, Santiago, que hayas podido estar con nosotros hoy. Y bueno, te dejo para que te presentes y nos cuentes el trabajo que ustedes están realizando. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es bueno que nos den espacios a las organizaciones para comentar nuestros trabajos y sobre todo nuestras pretensiones. Soy coordinador de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. La fundación forma parte del cuerpo colegiado de la Causa Mendoza. Esto es, somos una de las 4 organizaciones, entidades que en este momento estamos haciendo una especie de contraparte en la ejecución de esa sentencia frente a la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional, la CUMAR, la Provincia de Buenos Aires, algunas cuestiones de los municipios, que aunque no forman parte de la causa como condenados, tienen acciones. Y bueno, la fundación empezó el trabajo en Riachuelo varios años antes que el inicio del juicio, junto a distintas organizaciones y el Defensor del Pueblo de la Nación. Presentado el juicio, la demanda por Mendoza y el resto de habitantes de Inflamable, la organización también se sumó a ese proceso. Y desde entonces estamos haciendo el seguimiento tanto de las políticas que se implementan como de las acciones para el cumplimiento de la sentencia, que vienen siendo bastante pobres, a decir verdad. Hace muchos años que no encontramos ninguno o casi ningún avance en los objetivos que estableció la Corte Suprema. Dentro de las cuestiones que estamos siguiendo en esas causas, hay algunas que consideramos prioritarias, que tienen que ver con una visión integral o general de la resolución del conflicto, esto es de el saneamiento del ambiente y sobre todo de dejar de contaminar, que es la manda que primero se tendría que haber cumplido y que ninguno de los estados está buscando la forma de hacerlo, lamentablemente. Ese trabajo lo hacemos específicamente sobre la regulación de calidad de agua. En este momento es la resolución 17 del 16, que establece los parámetros de vuelco y los objetivos de calidad de agua que está persiguiendo el organismo, ACUMAR, y los estados. Consideramos que esa resolución es perniciosa en el sentido de que cuando todas las industrias se adecuen a su normativa y a sus límites de vertido, el río va a seguir igual de contaminado que ahora, por lo tanto todos los problemas de salud y de biodiversidad van a seguir estando. Entonces consideramos que todos los organismos, organizaciones científicas y los funcionarios
que tengan posibilidad de incidir, deberían forzar a las autoridades que toman decisión a mejorar esa normativa. Lamentablemente hace 4 años, 5 años que venimos con una elaboración participativa de esa norma, no se ha modificado nada. Entonces consideramos como esa una de las prioridades que hay que resolver, la regulación de vuelcos. Lo mismo con calidad de aire. Calidad de aire, ni siquiera hay una regulación que establezca límites para las industrias, y el monitoreo es absolutamente precario, esporádico y muy limitado. Entonces, si pretendemos que se recomponga el ambiente del agua y del aire, es imperativo que se mejoren esas normativas. De hecho, recién mencionaban estos pedidos de la navegabilidad del río. Entiendo que para que el río sea navegable es necesario también modificar esta resolución, porque prohíbe el contacto con el agua, y en ese sentido es bastante razonable que esté prohibido navegar el río, porque el agua es una bomba de salud. No se puede estar en contacto con el agua. Entonces, para pelear por la navegabilidad del río, primero es necesario pelear por la calidad del agua. Y hay otras cuestiones que también seguimos bastante de cerca vinculados con esta resolución y no tanto. Por un lado, el control a las industrias y las exigencias que se le hacen, y es uno de los expedientes judiciales, una de las mandas judiciales, que también vemos bastante incumplido para los 10, 11, 12, 13 años que lleva la sentencia. Es bastante pobre el estado actual de las industrias. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad no tiene ni siquiera un padrón de los establecimientos que afectan a la cuenca. Dicen que eso es competencia de ACUMAR, lo que es raro porque en general vemos al gobierno de la ciudad peleando por defender sus competencias, pero en este caso dice que es competencia de otros, cuando es una competencia concurrente en realidad. Entonces, consideramos que es necesario que ejerzan esa autoridad que les corresponde. Por otro lado está la cuestión de las áreas protegidas. Hay muchos humedales en la cuenca y son la única herramienta para lograr la recomposición del río, porque la política apuntan a dejar de contaminar, no a limpiar el agua de otra manera que no sea dejar de contaminar. Entonces es necesario que los mecanismos que el río tiene para limpiarse estén protegidos y funcionen bien. Me refiero específicamente a los humedales, Santa Catalina, Laguna de Rocha, el humedal de la Ferrere, el Cauce Viejo en la ciudad de Buenos Aires también. Por otro lado está las obras de agua y cloaca, tanto para mejorar la calidad de vida de las personas como para dejar de contaminar el río. Es fundamental que en eso se avance y que no se incorporen nuevos vertidos al sistema de saneamiento de riachuelo. Por ejemplo, las megaconstrucciones que está impulsando el gobierno de la ciudad afectan a la calidad o a la capacidad del sistema riachuelo. Por lo tanto, tendría que incluirse la mirada de sanear el riachuelo dentro de los proyectos de construcción en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. Pero las grandes construcciones se están proyectando en la ciudad. Por otro lado, estamos haciendo un seguimiento y un intercambio a través del expediente del Plan Sanitario de Emergencias. Consideramos que algo fundamental en ese plan sanitario es la vinculación con las fuentes de contaminación, que es algo que las autoridades no están teniendo en cuenta. Por otro lado, el sistema de indicadores de resultados, ahí junto al Ministerio Público Fiscal de Nación, que se presentó un informe en el que se propone un nuevo sistema de indicadores. Estamos trabajando tanto en el expediente como a nivel administrativo por la mejora continua de esos indicadores. Hasta 2016 por lo menos, los indicadores eran únicamente de gestión, es decir, las autoridades informaban las acciones que habían realizado, pero nunca informaron los resultados alcanzados, es decir, cuánto había mejorado la calidad ambiental, cuánto se había dejado de contaminar, cuánto había mejorado la calidad de vida de las personas.
Bueno, creo que esos son, a nivel de ejecución de sentencias, esas son como las principales... No, perdón, hay dos temas más. Por un lado, la urbanización y las soluciones habitacionales. También estamos haciendo un seguimiento en esa cuestión, más allá de las relocalizaciones o de las soluciones habitacionales que tienen un acompañamiento de parte de los Ministerios Públicos de la Defensa. Hay una cuestión en relación a la urbanización de estos barrios, que es muy urgente y es una gran deuda de los 3 estados. No puede ser que en el área más rica del país haya tantas villas en el estado tan miserable que se encuentran en la cuenca de Riachuelo. Y por otro lado, el sistema de gestión de residuos, que también es bastante lamentable en cuanto no prevé una mejora para el ambiente. No hay separación, no hay reciclado, no hay disposición definitiva adecuada en ningún lado, porque la mejor solución que ofrecen es llevarlo a SEAMSE, que es un lugar que está absolutamente saturado y que ya no tiene más capacidad. Por lo tanto, ese es otro de los temas que se tendría que ver a nivel región, y no solo cada municipio o la ciudad de Buenos Aires por su cuenta, sino que a nivel región debería existir o se debería estar trabajando en un plan integral de gestión de residuos. Por último, una acción particular que está llevando adelante la Fundación es la creación de una plataforma online participativa en ese diseño para el reporte de cuestiones de contaminación o el avance en el río, que es un proyecto de ciencia ciudadana que estamos llevando adelante junto a un consorcio de universidades de Europa y la UNSAM. Intenté ser lo más breve, conciso y concreto posible. Espero que se haya entendido y estoy abierto a cualquier duda, consulta o sugerencia. Bien, gracias Santiago, excelente, muy claro. Mariano. Bueno, yo quería, antes que nada, felicitarlo porque es un tema muy, muy complicado y lo explicó muy bien y muy breve, ¿no? En pocos minutos. Preguntas habría para hacer, porque cada una de las cuestiones que planteó da para muchísimo. Yo en lo personal y institucional vengo siguiendo esto desde por los 90. Pero un poco la pregunta concreta es que a pesar del tiempo transcurrido y dada la complejidad, ¿no? Desde el punto de vista jurídica, legal, política, técnica, porque tiene que ver con todas las cuestiones que Santiago estuvo planteando, ¿cuál es la pregunta, o las dos preguntas son las siguientes? Bueno, por un lado, ¿cuáles a su criterio son las causas por las cuales no ha habido avances muy significativos? Porque, insisto, ¿no? Estamos hablando de por lo menos, que yo sepa, que lo vengo siguiendo hace casi 30 años, y si bien ha habido algunos avances y retrocesos, ¿no? Porque las industrias siguen contaminando, porque no se ponen de acuerdo en distintas jurisdicciones. Santiago planteó algunas cuestiones normativas o legales que seguramente habría que modificar y cambiar, pero quería preguntar un poco a Santiago cuál es la principal causa, si es un tema político, si por supuesto hay muchas cuestiones, y en línea con lo primero, si vamos a tener que esperar 20, 30 o 100 años para que esto se resuelva, ¿no? La pregunta es corta, pero la respuesta puede ser bastante larga. Bueno, gracias. Si paso a responder, ¿cuáles son las causas por las que no hubo avances? Avances significativos. Sí, entiendo a qué va la pregunta. 30 años o más, se supone que habría tiempo razonable, 30 años, ¿no? Han pasado varios gobiernos, distintas filiaciones políticas, etcétera, etcétera, pero, y la segunda pregunta, que está en línea con la primera, si no se destraban algunas cuestiones, van a pasar 100 años y vamos a seguir hablando más o menos con algunos matices de las mismas cosas, ¿no? Sí, coincido. A ver, las causas de contaminación del riachuelo vienen de hace más de 200 años. La forma de organización de la ciudad o de la metrópoli, o de toda el área metropolitana, cuenta con el riachuelo como un sistema cloacal
y de basura, digamos, es el lugar para los vertidos. Por lo tanto, es necesario modificar la idiosincrasia de la zona y las pretensiones de las autoridades que no siguen con esa cultura institucional de cuál es el objetivo del riachuelo. Y eso lo vemos también en la resolución de calidad de agua. O sea, ¿por qué traigo la resolución de calidad de agua? Esa resolución establece el objetivo de calidad ambiental al que se quiere alcanzar. Ese objetivo de calidad ambiental implica que no se pueda tener contacto con el agua, porque el agua va a seguir siendo causa de padecimientos en la salud. Entonces, vemos ahí que sigue estando la misma idea de que el riachuelo va a ser para vertir los contaminantes, para vertir residuos, ya sea de industrias como de cloacales. Entonces, por un lado, tengamos en cuenta que se trata de un proceso de varios siglos, la contaminación, el estado actual en el que nos encontramos. Pero bueno, más allá de eso, que eso habla de la complejidad de la cuestión, yo creo que uno de los principales inconvenientes por los cuales no se han logrado avances significativos es que los responsables del estado actual y los responsables de continuar contaminando el río no son parte de la causa. La Corte Suprema no les dio ninguna orden y hace muchos años que no resuelve sobre la responsabilidad de las empresas, por ejemplo. A ver, si las industrias son... las causas de contaminación del río son principalmente tres: los vuelcos industriales, las cloacas y la gestión de los residuos. Los municipios no son parte de la causa. Por lo tanto, la gestión de los residuos que está en su cargo sigue siendo dispersa y sin contar con las mejores tecnologías o las mejores formas de gestión. El sistema de cloacas sigue estando saturado y vertiendo en el río cloacas sin tratar o con un tratamiento absolutamente insuficiente. Y las industrias tampoco son parte de la causa. Por lo tanto, solo indirectamente tienen alguna obligación de dejar de contaminar. Esto es, se le dice a las autoridades que controlen las industrias para que no contaminen. Lo cierto es que, como son responsables de la contaminación, tendrían que estar generando un fondo de recomposición ambiental a la par de estar reacondicionando sus procesos productivos para dejar de contaminar. Entonces, mientras los responsables de la contaminación y los responsables de la solución a ese estado no sean parte ni del juicio, ni de las políticas, ni de la creación de las políticas, va a ser muy difícil que se logren esos avances. Todo eso se refuerza con una falta de voluntad política o de las máximas autoridades en cuanto a lograr este objetivo de recomposición. No pareciera ser lo que están privilegiando ni la presidencia, ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno de la provincia, la recomposición del ambiente de la cuenca. Y esto lo digo porque, como decía antes, se siguen impulsando proyectos inmobiliarios que perjudican a la cuenca, en la ciudad y también en la provincia, como la construcción de barrios cerrados o incluso de viviendas sociales, como se pretende en La Ferrere, en humedales o en áreas que necesitan protección, o la falta de control o la falta de exigencia sobre las industrias. Entonces creemos que hay una falta de voluntad política, que la cuestión es demasiado compleja y que se requiere entonces que todas las voluntades se logren poner de acuerdo en cuál es el objetivo. Y por otro lado, lo que vimos en la causa es que en los primeros años se lograron bastantes avances, si bien en ese momento el fallo de la Corte tenía más peso, tenía mejor llegada en la agenda pública y había una gran expectativa y un desconocimiento de las autoridades respecto a las consecuencias que podía tener ese incumplimiento. Luego la causa se sacó del juzgado de Quilmes, del juzgado de Armela, y pasó a un juez que es mucho más dialoguista. Desde entonces no se puso ninguna sanción a ningún funcionario por todos los incumplimientos que el mismo juzgado reconoce. Entonces,
Si la Corte no resuelve lo que tiene que resolver y viene demorando la causa hace años, dando vueltas, si el juez no sanciona a quienes están incumpliendo la sentencia, si las empresas y los municipios no son parte del acuerdo y de la causa, digamos que es donde se gestiona ese acuerdo, y si no se dan las voluntades políticas para apuntar todos a este objetivo de recomposición, no, es muy difícil que se logren avances. Ahora, una pregunta complementaria. ¿Hay un cálculo serio y reciente de cuánto dinero habría que invertir, más allá de quién la financie o cómo se financie o qué jurisdicción la financie, para resolver esto? Si hubiera, lo que vos explicaste muy bien, la voluntad política y de alguna forma que se cumpla por lo ordenado con la Corte, etcétera, etcétera. No, si tenés... así rápido, no. Sí, no, no, porque no tenés presupuestado un sistema de gestión de residuos adecuado para toda el área. No tenés presupuestado la inversión que se necesita en cada uno de los establecimientos industriales para que dejen de ser contaminantes. Y bueno, pero esto ¿no te parece que esto es básico y elemental? Porque obviamente el decisor, naturalmente, tiene que ver cómo lo financia, cómo recauda, cuánto tiempo, años o presupuestos se van a requerir para poder hacer las obras correspondientes, ejecutarlas, y el financiamiento presupuestario, como bien vos señalás, que debería estar, ¿no? Sí, el problema con eso es que ni siquiera hay un acuerdo total respecto de cuáles son las acciones que se necesita implementar para resolverlo. Esto es así, lo vimos con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de 2010, estuvo en elaboración, en ida y vuelta durante 2 años, desde 2008 hasta 2010, que finalmente se terminó aprobando, con la promesa de mejorarlo a su vez, y en 2016 se quiso generar un nuevo plan de saneamiento ambiental que, a decir verdad, a criterio mío y de alguna parte del cuerpo colegiado, era bastante más pobre que el plan del gobierno anterior, al punto que ni la Corte ni el juez de la causa resolvieron que ese era el plan que se iba a ejecutar. Por lo tanto, hoy estamos en una especie de limbo respecto de cuál es el plan integral de saneamiento que se está aplicando y cuál es el plan orientador de cada una de las medidas que se adoptan. Entonces, es difícil llegar a un presupuesto de todo lo que se necesita si todavía no hay un acuerdo de qué es lo que se necesita exactamente. Por ejemplo, yo estoy hablando de readecuar industrias. Muchas de las industrias que están en la cuenca tienen que dejar de existir, o al menos tienen que dejar de existir en la cuenca. Pero eso hace, perdón, Sí, Carlos. ¿puedo hacer una consulta? Sí, Carlos. Sí. Me interesa porque es un tema que tiene ambas patas, técnica y jurídica. Una primera pregunta, desde el punto de vista técnico, ¿quién coordina la ejecución de la sentencia? Técnicamente, por supuesto. Es una pregunta. Porque si no hay una... Discúlpeme, porque si no hay una coordinación... está muy bien. Pero le digo por lo siguiente, porque tengo temas en curso de que hacen a esa cuestión. Si se pretende, digamos, idealizar una sentencia jurídica y no se encarrila el tema técnico, la solución va a tender a infinito. O sea, si la solución históricamente, yo digo como habitante de La Boca, ¿no? Histórico, crecí ahí. Para los que conocen el barrio con una visión en retrospectiva de 30, 40 años, el barrio, la situación del Riachuelo mejoró muchísimo. Quizás sea extravagante lo que estoy diciendo, ¿no? Pero han habido cantidad de obras que en el tiempo han mejorado absolutamente, y es un tema objetivo. O sea, de lo que era La Boca en 1970 a lo que es hoy, el Riachuelo ha mejorado de una forma
notable. Es cierto, no me voy a poner a discutir en profundidad sobre el tema de los barros de la cuenca, que es un tema complicado, y también es cierto el manejo de los efluentes de distintas áreas. Pero, por ejemplo, mi consulta es si se hace dado que hay organismos, dado que el gobierno, sería absurdo decir que no hubo acción de los gobiernos en torno a la cuenca del Riachuelo, tanto el gobierno de la ciudad, Acumar mismo, con todos los defectos que pueda tener, las cantidad de medidas que se han tomado a partir de esa sentencia, pero mi consulta es realmente técnico-jurídica. ¿Hasta dónde se pretende ejecutar esa sentencia? Porque, vuelvo a repetir, si la pretensión es infinita, va a ser un tema abstracto, y va a ser un tema de nunca acabar. Si la pretensión es, por ejemplo, discúlpeme, es erradicar las industrias, puede ser que la pretensión tienda a ser abstracta. Si la pretensión es no urbanizar las costas, porque podríamos llegar al absurdo de que nada nos satisfaga. Entonces, si se va a propender a una nueva acción en torno a algo que ya tiene acciones precedentes, múltiples acciones precedentes, y se va a instar algo nuevo en torno a algo que ya está en curso, a mí realmente como ingeniero me gustaría saber quién va a coordinar técnicamente, no el que tiene la pretensión jurídica, no el que ha ido a hacer la acción jurídica a tribunales y que evidentemente ha tenido una sentencia a favor, porque puede ser que la pretensión de quien ha tenido la sentencia a favor sea infinita, como pasa tantas veces con el tema técnico jurídico. Yo tengo sentencias de hacer que cuando la pretensión del demandante es brava, no terminan nunca, y cuando no se puede encasillar el tema jurídico dentro de la acción que se hizo, el tema no termina nunca, y hay casos habituales, sentencias de hacer, póngale. El juez ordena, el juzgado ordena a mejorar, supongamos, ordena a mejorar la cuenca del Riachuelo. Cuando no se encapsula bien qué significa, cuáles son los fines finales, cuáles son los fines de esa acción, y bueno, usted puede pretender infinitamente miles de acciones, y obviamente que siempre va a haber disconformismo. Concretamente mi pregunta viene, ¿cómo sería el plan? ¿Qué plan nuevo habría en torno a esto para que esto definitivamente termine? Termine en cuanto a la pretensión jurídica, ¿me explico? Voy a ir por partes. No se pretende idealizar la sentencia de la Corte en lo más mínimo. Al contrario, en un primer momento hubo esa idealización y al día de hoy se sigue presentando como una de las sentencias ambientales más innovadoras de la región e incluso del mundo. Ocurre que varias cosas. Por un lado, hay algunos problemas institucionales que limitan digamos, la mejor implementación o el mejor control sobre la implementación de esa sentencia, y son deudas del Congreso de la Nación. No tenemos titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación y no tenemos una ley de procesos colectivos. Por lo tanto, la sentencia de la Corte en Mendoza fue creativa en cuanto a que resolvió sobre un tipo de acción que son estas acciones colectivas sin tener normas legales respecto a cómo implementar esa sentencia. Por lo tanto, el juez de la causa y la Corte van creando, a medida que pasa distintas cuestiones, van creando soluciones procesales. Eso significa que hay una gran, digamos, incertidumbre respecto a esto de cómo obligar a cumplir esa sentencia. Pero discúlpeme, ese es el punto. Si no hay una coordinación técnica en la ejecución de una sentencia... Sí, ya sé, voy por partes. Estoy comentando primero sobre esta cuestión técnica jurídica respecto de los problemas para implementar la sentencia. Por otro lado, la sentencia en sí misma, como decía antes, tiene sus carencias, sus puntos débiles. Esto de que
los principales responsables de evitar la contaminación de un lugar no son parte, que son quienes están contaminando, las industrias AISA, y quienes tienen el primer contacto o el contacto más inmediato con el territorio, que son los municipios. Por lo tanto, ahí ya hay una complejidad o carencias respecto a la sentencia, respecto al sistema legal nuestro, que dificultan la implementación. Por otro lado, la sentencia en sí misma no estableció las acciones concretas que se tenían que llevar adelante, sino que le ordenó a las personas condenadas, esto es la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación, que establezcan cuál iba a ser el plan para lograr esos 3 objetivos que marcó la sentencia, que es recomponer el ambiente, prevenir daños, mejorar la calidad de vida. Recomponer el ambiente creo que es el objetivo, digamos, que podría establecer un límite o un fin temporal a la ejecución de esta sentencia. Es decir, cuando se alcance determinado estándar de calidad ambiental en toda la cuenca, podemos decir que la sentencia está cumplida. Luego, hay algo que es infinito, que es dejar de contaminar o prevenir daños. Eso es algo que no se puede poner un límite temporal, tiene que ocurrir siempre, y eso va a ocurrir cuando se modifique lo que decía al principio, cuando empecé a hablar, que es, hay una cultura institucional y hay una idiosincrasia social respecto de el lugar que ocupa o el destino de la cuenca Riachuelo, que es un vertedero. Entonces, el fin de la ejecución de la sentencia debería ser el logro de un estándar de calidad ambiental en toda la cuenca. Al día de hoy nos encontramos discutiendo cuál es ese estándar de calidad ambiental, al discutir la resolución 46 del 17 de Acumar. Sin embargo, hay un organismo que tiene el control o la coordinación de la ejecución de la sentencia, que es Acumar. Acumar es una autoridad interjurisdiccional que lamentablemente hoy en día está integrada casi exclusivamente por la nación, tanto a nivel de personal como a nivel de presupuesto. Por lo tanto ahí ya, y no participan los municipios encima, los municipios de la provincia. Entonces, ya tenés una limitante, que el objetivo, la cuestión ambiental interjurisdiccional tiene esta complejidad de las competencias concurrentes y complementarias. Para poder ejercer ese tipo de competencias es necesario una coordinación y un acuerdo entre las distintas jurisdicciones respecto a quién va a ejercer la autoridad y qué se van a ir implementando. Todo eso no está siendo logrado. Entonces, Acumar es un organismo sin el peso político necesario para forzar a la provincia, a la ciudad, a la nación y a los municipios a llevar adelante las políticas necesarias. Entonces, vemos una carencia institucional respecto de los mecanismos que tiene la sociedad para exigir el cumplimiento de la sentencia. Vemos una carencia institucional en el poder político real que tiene el organismo de contralor y de coordinación de ejecución de la sentencia. Por lo tanto, hay una debilidad ahí que quizás era imposible para la Corte preverla en 2008, cuando dictó esta sentencia, pero que a 13 años de dictar esa sentencia, creemos que la Corte podría asumir, o debería asumir, un rol más comprometido con la causa. Esto es resolver cuál es el rol de las industrias. Convengamos que en la cuenca una de las principales industrias que están contaminando son petroquímicas, por ejemplo en el polo Dock Sud. No estamos hablando de industrias que si las obligan a poner plata para recomponer el ambiente van a quebrar o van a desaparecer. Entonces, hay una decisión de la Corte de no estar condenando a las empresas. Y de ahí se relaciona también con lo que mencionaban antes respecto del presupuesto. Pero ahí se mezclan cosas. Se mezclan, está bien. Carlos, después lo que termine así por ahí de echar respuesta a lo que... Carlos, obvio que se mezcla todo. El problema es, uno de los principales problemas es eso, que estamos hablando de una cuestión demasiado compleja. Compleja en el sentido de que tiene un montón de variantes, un montón de
de intereses también que tienen que ser tratados todos de manera conjunta. A ver, estamos hablando de la recomposición del ambiente para mejorar la vida y la calidad de la gente. Sin embargo, mucha de esa gente quiere que esas empresas que son contaminantes sigan existiendo porque son las que le dan trabajo a un montón de gente. Estamos hablando de proteger los humedales para que no haya inundaciones, sin embargo estamos ante una situación de emergencia habitacional en toda el área, que hace que la gente necesite ir a tomar lugares, terrenos en medio de un humedal para poder tener una casa. Y una casa bastante precaria. Estamos hablando de barrios que están construidos arriba de basurales directamente. Entonces, la cuestión es demasiado compleja. Obvio que es demasiado compleja y estamos hablando de un montón de variables que tienen que ser analizadas a la vez. Si esa complejidad no es encarada con acuerdos políticos o con voluntad política de las autoridades competentes, ya estamos partiendo de un problema de base. Entonces, el primer requisito es que las autoridades se pongan de acuerdo y se comprometan con el logro de esta causa, con el logro de este objetivo. Si eso no está, va a ser muy difícil que se termine o que podamos establecer dentro de 5, 10, 15, 20 o dentro de un siglo, va a estar recompuesta el ambiente del riachuelo. A ver, si el gobierno de la ciudad sigue insistiendo con construir mega obras de vivienda que recargan el río, que recargan el sistema cloacal, si el gobierno de la provincia sigue insistiendo en la autorización de industrias de calidad, de complejidad ambiental demasiado elevada, como es ahora se está instalando el mercado de Hacienda en Cañuelas. Lo que antes desde la ciudad contaminaba la cuenca baja, ahora desde Cañuelas va a contaminar toda la cuenca, desde la cuenca alta hasta la cuenca baja. Entonces, si no hay esa voluntad política, difícil que se logre el objetivo, que es demasiado complejo. Bien, gracias Santiago. Excelente tu respuesta. Yamil y después Mora, que también había levantado la mano. Sí, una consulta, Santiago, porque decías que los municipios no están en la sentencia, ¿no? Pero sí hubo momentos que fueron multados los secretarios, ¿no?, de obras públicas de diferentes municipios con su patrimonio, que inclusive tuvieron que renunciar algunos, ¿no? ¿Eso tenía que ver con el juzgado anterior? Tiene que ver con el juzgado anterior, por un lado, y por otro, los municipios no son parte del expediente judicial, digamos, no están condenados en la sentencia, pero sí son implementadores de algunas de las acciones. Entonces, ATUMAR tiene acuerdos con algunos municipios para llevar adelante determinadas acciones. Como implementadores de esas acciones, lo mismo que AISA. AISA no es parte de la sentencia, sin embargo, es implementador de un montón de obras. AISA, APSA, ENOSA. Entonces, son multados porque, digamos, tienen contrato o son asociados de quien sí le pesa la sentencia. Bien. Sí, gracias. ¿Mora? Estás muteada, Mora. No te escuchamos. La Fundación Ciudad empezó a trabajar sobre el riachuelo en el año 2001, preocupados por la calidad del agua del Río de la Plata. Llegamos a la conclusión que sin un saneamiento del riachuelo y del Río de la Reconquista, nunca íbamos a poder llegar a por ejemplo, a la bañabilidad del río, ¿no? Estamos hablando a largos plazos. En este trabajo, de una cosa de que nos dimos cuenta es que quizás había un pecado original, que fue el que el ATUMAR naciera de una ley nacional y no de un acuerdo entre las partes. Con lo cual el compromiso de las partes es débil. Por otra parte, lo que habló recién Santiago, se puso una sola calidad del agua para todo el curso del riachuelo. Y antes de que apareciera el mercado de Liniers, el mercado de Hacienda, en Cañuelas, toda la zona de Cuenca Alta podría haber tenido una norma infinitamente más exigente. Es decir, nosotros hicimos foros en la Cuenca Baja, la Media y en la Alta, en distintas universidades de cada uno de los sectores, y básicamente lo que pedía toda la gente era dejen de contaminar. Pero además, había una zona, un lugar en Cañuelas que se llama La Montañeta, donde se bañaba la gente habitualmente hasta los últimos años
y digamos, el agua era razonablemente buena. De entonces ahora, pues estoy hablando de hace muchos años, se han instalado más pollerías, una cantidad de cosas, y ahora el mercado de Hacienda, con lo cual, digamos, el suponer que vamos a poder poner pautas más exigentes para la cuenca alta, quizás ya ahora no sea tan posible. Pero básicamente una de las cosas que faltó, y lo hablamos mucho con Andrés Napoli, en la fuente de financiación con el Banco Mundial, porque la información que no conseguíamos del gobierno ni de la CUMAR, a veces la conseguíamos a partir del Banco Mundial, que digamos uno de los préstamos más grandes de su historia a la cuenca Matanza-Riachuelo, y es el tema de definir la vocación de la cuenca. ¿Qué va a ser esta cuenca? ¿Va a ser una cuenca, según su historia, básicamente industrial? ¿Va a ser una zona residencial? ¿Residencial de qué tipo? Es decir, si no sabemos a dónde vamos y no tenemos un diagnóstico para hacer un planeamiento ambiental del territorio, de todo el territorio, que ocupe el agua y también, por cierto, no solamente las márgenes, porque a veces estamos contentos porque definitivamente se han visto mejoras, es decir, se han sacado los benditos barcos que aumentaban la contaminación porque actuaban como diques de los flotantes. Se hicieron muchas cosas. En la ciudad de Buenos Aires hubo un buen tratamiento de algunos pedazos de la margen del riachuelo que le corresponde, pero no quiero decir que sean cosas sin importancia, lo son, y el hecho de que prefectura navegue y haya una cierta presencia más del Estado y se junten los residuos desde el río, son todas mejoras, pero que no van al corazón del problema. El corazón del problema es una contaminación que, como dijo Santiago, lleva años, lleva siglos, y que definitivamente no ha tenido un plan realmente que fijara, bueno, lo que queremos para la cuenca es esto, y en función de esto, que es el objetivo, vamos a proponer metas, y metas acordadas con las partes. Todo esto no sucedió, y Mariano hablaba de la financiación. Ha habido una financiación que ya ahora no tengo, como hace tiempo que no voy a la fundación, no tengo los números actualizados de lo que se ha gastado. Se ha gastado de una forma infernal. En algún momento, junto con la FARC, intentamos, cuando estaba María Eugenia Di Paola, hacer un procedimiento participativo de normas para incluso normar la participación de las organizaciones sociales en este plan del PISA. Cosa que quedó, estoy hablando de la época de Piccolotti, totalmente desvirtuada. Lo teníamos al hermano de Piccolotti, que cada tanto en vez de decir el riachuelo decía el dique San Roque. Con lo cual, ni desde las capacidades técnicas, ni desde el definir qué queríamos para este riachuelo, ha hecho que estemos en esta situación de límite. Por cierto que algunos avances los ha habido, no cabe duda, pero comparados con el presupuesto que se ha fijado para el riachuelo, para el Matanza riachuelo, son ínfimas. Además hubo como desviaciones del gasto, por ejemplo, por suerte, por la realidad, a veces las crisis nos mandan a... había una propuesta para hacer en la Cuenca Baja un edificio para 800 miembros del personal de ACUMAR. Yo no sé si se necesitan 800 miembros en ACUMAR, pero seguramente no estables en la Cuenca Baja. Tenemos que empezar desde arriba hacia abajo a parar la contaminación y no aumentarla. El problema es enormemente complejo, tiene por supuesto que ingredientes absolutamente técnicos, y no es que no haya habido gente técnica en los planteles técnicos de ACUMAR, pero no han sido los que definieran. El tema de la salud es otro tema flagrante. El otro día me encontré con que en una presentación de ACUMAR había una persona, la doctora Silvia, me voy a olvidar ahora el nombre, por ahí Santiago se lo acuerda, que es una persona que primero trabajó en la ciudad de Buenos Aires y está muy al tanto de los problemas de salud en la cuenca, de todo tipo. Y bueno, siempre una apuesta a la esperanza, que definitivamente en algún momento se definan la voluntad de la cuenca y se definan acuerdos realmente, y por supuesto meter dentro, eso sí creo que fue, primero la Corte fue muy activa al principio, teníamos audiencias públicas muy frecuentes,
y en las que se veía cuando informaban las autoridades provinciales y locales, era patético lo que nos informaban. Eso dejó las audiencias públicas abiertas, podíamos escuchar, algunas veces desde la sala principal, otras veces desde un espacio afuera, pero podíamos seguir, además de lo que hace el pobre cuerpo colegiado. Digo pobre porque desde que nos quedamos sin defensor del pueblo ha quedado con una fragilidad muy importante. Bueno, eso no pasó más y la Corte realmente tendría que mejorar y incluir tanto a municipios como a industrias en la causa. Porque Acumar a veces va y sanea un basural y le pide a la municipalidad que lo mantenga en esas condiciones, y esto no ocurre y se vuelve a hacer un basural o se vuelve a hacer un asentamiento sobre esas tierras absolutamente no mejoradas, ¿no es cierto?, no saneadas. Bueno, y ahora callo. Muchas gracias, Mora. Una cosa, sí, no, primero no sé si Santiago querés agregar algo a lo que dice Mora. Si querés agregar algo, decilo, pero dale, te doy la palabra si después te hago una consulta. Sí, a ver, comparto con Mora que y lo que dijo antes Carlos, hubo mejoras importantes. El olor de la cuenca, el olor de las aguas es otro. Vos pasás por el puente Riachuelo y no hay ese olor que te consume. La superficie del agua está siendo limpiada constantemente, se removieron los barcos del fondo, hubo mejoras. Ahora, esas mejoras no incidieron en general en mejoras en salud de la población, por ejemplo, ni en mejoras de la biodiversidad, ni en mejoras de la calidad del aire, que son los que traen problemas de salud. Por otro lado, algo que dijo Mora recién es que el cuerpo colegiado está bastante empobrecido, y también alguien había mencionado que alguien tuvo una sentencia, Carlos, mencionó que alguien tuvo una sentencia favorable. A ver, la Corte se encargó de quitarle la posibilidad de éxito a quienes iniciaron la acción y les dijo que cometieron un error de derecho, y por lo tanto toda la actuación jurídica y judicial y lo que se sigue haciendo se hace gratuito, porque las condenadas no tienen que pagar ni honorarios ni costas de los abogados. Por lo tanto, no hay fondos para realizar esta tarea. Cuando estaba el defensor del pueblo, tenía su presupuesto y tenía un equipo dedicado. Actualmente las organizaciones que estamos en este juicio lo hacemos gratuitamente por el compromiso que veníamos llevando. Entonces hay algunas cuestiones que generan un debilitamiento. O sea, de entrada, 4 organizaciones civiles, hay una disparidad de poder entre las partes muy importante, y encima la Corte se encargó de que no pudiéramos tener fondos para mejorar esa tarea. Perdón, Yamil, sí. A ver, seguimos hablando y es muy interesante lo que se está planteando. Y yo, justamente con esta palabra que nombró Mora, que es primordial, ¿no?, la vocación de la cuenca, a mí me viene a la cabeza, y Santiago no sé cuánto estás al tanto, digamos, bueno, la FARN es parte del COPE, y desde sus comienzos también, y más allá de idas y vueltas en momentos, porque obviamente por el trabajo que ustedes tienen. Pero para ponerte un poquito en el contexto, ¿no?, nosotros ahora como COPE estamos trabajando con el COPUA en la actualización del plano urbano ambiental, digamos. Hago un poquito de introducción que no tiene que ver con el punto en particular, pero dentro de todo este proceso se hizo un taller sobre planes de sector para poder trabajar sobre 2 planes de sector en particular. Se hizo un listado, y en ese listado estaba el Riachuelo, ¿no?, como uno de las piezas del área. Quedó en el tercer, cuarto lugar, digamos, se está trabajando sobre la ribera del Río de la Plata y sobre General Paz, pero está dentro de los temas que las organizaciones del COPE quieren abordar, como el área central también. Y el Riachuelo en particular, porque por el tema ambiental y sobre todo el tema metropolitano, lo empezó a trabajar nuevamente
esta dimensión con organizaciones como Fundación Ciudad, que viene hace años trabajando sobre estas temáticas. Y bueno, empezamos a hablar y hubo organizaciones que presentaron ciertos proyectos de navegabilidad y demás que había, y ahí fue que surgió la invitación a ustedes en particular como organización que está hace tiempo y sabe, y en el día a día de esta temática. Lo que yo me preguntaba cuando Mora hablaba es también que nosotros tenemos como COPE y en esta dimensión, tratar de ver, bueno, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se puede hacer también desde el COPE, y ahí es de alguna forma también para vos la pregunta, Santiago, es desde el Consejo de Planeamiento Estratégico, que tiene la posibilidad, bueno, por un lado de armar planes estratégicos, o planes de sector, pero por otro lado, iniciativa legislativa y recomendaciones al Ejecutivo, me parecería interesante si por lo menos no vamos a trabajar o definir obviamente el contenido, pero si en esta reunión tal vez podemos nosotros tener un poquito más de claridad por la complejidad del tema, la complejidad de los años y todo lo que están hablando, qué quieren o qué se puede también hacer desde el Consejo, ¿no? Y esto me lo pregunto a mí, y primero ahí va Mariano, le doy y después a José María también Lentino, primero a ver, no sé si Santiago, se te ocurre algo, y después a los demás participantes de la reunión, como para poder clarificar cuál sería nuestro objetivo. Yo voy a interrumpir un minuto, es para... yo lamentablemente me tengo que ir del Zoom por otras cuestiones que tengo que resolver. Y estoy aquí para responder preguntas que se hagan a los proyectos de mecenazgo, proyecto de ley de mecenazgo, y las recomendaciones sobre radiaciones no ionizantes. José, ahora bien, eso lo vamos a ver más adelante en la agenda. Si usted se tiene que retirar, no hay ningún problema, está Juan Pablo que coordina la dimensión. Bueno, les iba a proponer que me manden las consultas a mi mail y yo gustosamente se las voy a responder exhaustivamente. Perfecto. Cualquier tipo de consulta. ¿Puede dejar en el chat su mail? En el chat escriba su mail, por favor. Gracias. En el chat, a la izquierda, lo dejo. En el chat escriba su mail y la gente lo va a levantar de ahí. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Sí, Santiago. Hasta luego. Acciones del COPE a tener en cuenta con la cuenta del Riachuelo. Por un lado, es necesario el cumplimiento de las leyes de planificación urbana, ¿no? Porque si después por cada proyecto inmobiliario el gobierno de la ciudad gestiona una exención o una excepción al código de planeamiento, todo lo que se haga respecto de planificar la ciudad no va a tener sentido. Entonces es necesario reforzar que las cuestiones que son establecidas en la planificación urbana para proteger, prevenir daños al ambiente no sean exceptuables, por ejemplo. Más allá de eso, hay como acciones concretas a tener en cuenta que deberían ser implementadas en la ciudad. Por un lado, un ordenamiento ambiental del territorio, mínimamente de la parte de incidencia de la cuenca. Esto es establecer qué tipo de establecimientos se pueden crear ahí, establecer un límite de viviendas también, porque tienen vertidos cloacales y tienen generación de residuos, y específicamente tener un padrón de las industrias, controlarlas y fijarse que no viertan al río más de lo que el río puede aceptar. La urbanización de los barrios emergentes, eso es fundamental por varias razones. Por un lado, por lo mismo del sistema cloacal, por otro lado por la gestión de residuos, que en muchos de estos barrios no se hace, no se recolecta. Y bueno, yo creo que ahí ya la ciudad tiene un montón de trabajo para realizar, ¿no? Un ordenamiento ambiental del territorio, un control en las industrias y la urbanización de los barrios que están en la cuenca. Por esto que digo, al no estar urbanizados o al estar urbanizados de manera precaria, no tienen recolección de residuos, no tienen sistemas locales, no tienen servicio de agua adecuado,
muchas cuestiones que afectan en la calidad del ambiente de la cuenca. Bárbaro, gracias Santiago. Mariano, y después había levantado la mano. No, José. José, que ya habló. Perfecto. Sí, Mariano. Bueno, yo quería hacer 2 comentarios y una propuesta. Los comentarios son los siguientes. Por un lado, como todos sabemos, es público y notorio que estamos viviendo una crisis, además de sanitaria, económica muy grave, ¿no? Con lo cual, cualquier mantenimiento de los planes, claros o no tan claros, que hay en marcha, se van a ver afectados. Si no, el año curso, seguramente el año que viene puede ser aún más complicado. Con lo cual, una de las cuestiones que habría que ver, qué es lo que, como bien explicó Santiago, lo que los distintos gobiernos intervinientes que puedan exteriorizar de algún modo cuál es la pretensión, más allá de que sea modesta, no sea modesta, pero cuál es, y si va a tener o no va a tener financiamiento. Por otro lado, lo que decía al principio, que obviamente en la medida que no haya financiamiento para los gastos del día a día, que se financian fundamentalmente con endeudamiento interno y sobre todo emisión, naturalmente es probable que el gobierno y los gobiernos privilegien otro tipo de cuestiones en detrimento de esto que genera muchísimo dinero y, como muy bien explicó Santiago, enorme complejidad, muy controversial. Bueno, y un poco la propuesta tiene que ver con algo que también dijo Santiago, y también lo explicaban también Mora y otros que hicieron uso de la palabra, y que tenemos que ver no lo que nos gustaría o lo óptimo, sino que esto no empeore, ¿no es cierto?, podamos un paso para adelante y 3 para atrás, ¿no? O lo que se explicaba, por ejemplo, que se cambiaba tal o cual destino y en vez de o reasignarlo, y esto generaba un mayor daño a la cuenca, ya no en un sector, sino en toda la cuenca del riachuelo. Entonces, resumo y redondeo un poco la idea, es tratar de, como COPE, poder, a través de los distintos actores principales, sobre todo gubernamentales, ¿cuál es la idea? A la luz de algunas cuestiones que ya se plantearon y algunas que estoy expresando yo en este momento. Y cuando Santiago se refería, por ejemplo, ya no al sector público, sino concretamente al sector privado, difícilmente las empresas en el estado que se encuentran van a querer financiar y hacer una inversión importante para adecuar, ¿no es cierto?, la normativa vigente. Y como acá se explicó, en una coyuntura en donde el nivel de empleo es cada vez más complejo, ¿no? O sea, concretamente hay pérdida de empleos y va a haber seguramente menos inversiones, como están planteadas las cuestiones, naturalmente no va a haber un ambiente propicio para ser muy duros con las empresas, entonces con la cual muchas empresas directamente tendrían que cerrar y otras adecuarse, lo que decía recién, y hacer una inversión muy importante que en este momento están muchas tratando de sobrevivir, ¿no? Acá se habló de industria petroquímica, yo agregaría, por ejemplo, las curtiembres, que están en una situación que ya tenían compleja y con todas las consecuencias que venimos viviendo desde hace más de un año, esto se va a agravar. Bueno, espero no haber sido demasiado largo y haber aportado algo. Bien. Quisiera agregar algo con respecto a lo que dije antes y también a partir de lo que dice ahora Mariano, que es, hay un informe de la Auditoría General de la Ciudad que salió este año y el que están elaborando, allí tienen bastantes indicaciones concretas sobre acciones que debería tomar la ciudad y sobre acciones que están haciendo mal. Si no me equivoco, en el último informe dicen que no está funcionando más UP Kumar, sino que se dividió en 2 direcciones,
por lo tanto vemos una caída en la jerarquía de la política del riachuelo en el gobierno de la ciudad. Eso es alarmante si se confirma, porque justamente estamos hablando que se necesitan los máximos decisores políticos para poder enfrentar esta situación, y le están quitando jerarquía a la oficina que se encarga. Además habla también del control a las industrias y de cómo ejercen la urbanización y cómo ejercen la autoridad ambiental respecto al cumplimiento de la cuenca. Por otro lado, dos cuestiones más respecto del gobierno de la ciudad, o de qué puede hacer la ciudad, que es, por un lado, intentaron aprobar la quema o la reutilización de los residuos con quema. Eso es muy, muy, muy perjudicial para la calidad del ambiente de la cuenca y para la salud de la población. Entre otras cosas, es cancerígeno quemar residuos con cualquier metodología que se use, sobre todo además porque si es para generar energía, si es para reutilizar, lo que más se necesita quemar son plásticos. Si no, no se llega a los requerimientos de temperatura suficientes para lograr esos objetivos. Entonces, esa es una cuestión que debería ser muy, muy cuidada, que no empeore la gestión de residuos. Por otro lado, cuando estuvo vigente, o cuando estuvo más activo ese proyecto de autorizar la quema de residuos, se estaba por implementar en una parte del Cauce Viejo dentro de la ciudad, que estaba destinado la zonificación para establecer un ecopunto justamente de transferencia de residuos, de separación, de mejor gestión. Abandonaron ese proyecto de esa instalación y se estaba gestionando establecer la planta de quema en ese lugar. Y por otro lado, ya que estoy con lo del Cauce Viejo, hay un área que hay gran parte hay unos activistas, el grupo que ahora se me va el nombre, pero la RAPU, están trabajando, pidiendo, incluso presentaron proyectos de ley en la legislatura a través de legisladores de generar de proteger el área natural que sigue con el cauce original, el Cauce Viejo del Riachuelo, en la punta sur de la ciudad. Eso también sería bueno implementarlo. Sí, nosotros, te cuento, Santiago, presentamos un proyecto de ley que es para la preservación del Parque Rivera Azul, donde se encuentra el primer relicto del Riachuelo. Nosotros presentamos ese proyecto de ley. Sabemos que otras organizaciones también presentaron algunos proyectos parecidos. Todavía no se logró el tratamiento, pero el COPE presentó en el fines del 2018, si no me equivoco, se presentó el proyecto de ley para la preservación del Parque Rivera Azul. Claro, sí, esa es la zona a la que me refería, que es donde está el Cauce Viejo, no solo por ambiente, también entiendo que tiene ciertos valores ¿cómo se dice? Arqueológicos. Arqueológicos, sí, exactamente. Por eso se pidió la preservación de la zona. Bueno, excelente. ¿Alguien más quiere hacer? Sí, Mora levantó la mano en un momento. El proyecto de factibilidad que pagó el Banco Mundial, el IFC en realidad, porque fue un crédito a privados para hacer un estudio de prefactibilidad de la incineración en la ciudad de Buenos Aires, decía que iba a ser erradicado y que no tenía problemas la ciudad para concederlo en Villa Riachuelo. Ahí está encima, ¿viste? Le pones el nombre precisamente de una zona ya impactada terriblemente por la contaminación, ponerle esta otra nueva contaminación. De nuevo, por suerte, la crisis nos salvó, porque básicamente la empresa francesa más interesada en hacer esto se dio cuenta que esto era absolutamente incobrable. La incineración esta muy maravillosa que nos muestran en París y en Viena es un proceso enormemente caro. Es cierto que está en algunos casos cerca de la universidad, pero no solamente lo caro es la instalación, sino luego el control. El control es infinitamente caro y suponemos que pasaría lo mismo que con el tema de la contaminación industrial, que se instalan las plantas de tratamiento y luego no se compran los reactivos, por lo tanto es como son decorados, ¿cierto?
y luego los inspectores miran para otro lado y esto no se soluciona. Pero una cosa que tenemos que tener bien en claro es que lo único que podemos hacer nosotros son los proyectos de ley sobre la ciudad y recomendaciones al Ejecutivo nuevamente del lado de la ciudad. Pero dado que esto es lo nuestro, yo creo que tenemos algún campo así para recomendaciones, sobre todo por el tema del planeamiento ambiental del territorio. Genial, Mora. Yamil, ¿que quieres compartir algo? Si después lo pedimos a Santiago. Les comparto una imagen de un libro que justamente, un segundito, se lanzó ayer, se publicó ayer, que tiene que ver desde otro punto, pero que tiene que ver sobre todo con la integración socioespacial, ¿no? Que de alguna forma también estuvo hablada más allá del tema ambiental, el tema social, ¿no? De la población que vive ahí en los alrededores. Este libro se lanzó ayer en un seminario que es de Café de las Ciudades, de Marcelo Corti como editor, que en este caso la directora es Margarita Gutman, y es una recopilación de muchos autores. Está Ariel Pradelli con sus dibujos, Javier Fernández Castro, Laura Weiner. Digamos, hay muchos autores acá y me parece interesante también sumarlo desde otra perspectiva, y que justamente, como digo, fue presentado ayer y está ahora para el que quiera bajarlo de lo que es la página de Café de las Ciudades, ¿sí? Nosotros ahora igualmente les vamos a dejar, digamos, hay muchos autores muy reconocidos y que trabajaron durante muchos años en relación, hubo 3 universidades que trabajaron en conjunto. Nosotros tenemos también el link para quien se los quiera bajar en PDF, más allá de que el que quiera, y que hay muchos, y yo me sumo a esos, nos gusta tener los libros en papel todavía, en la biblioteca, pero uno se lo puede bajar en PDF y me parece interesante también para este trabajo. Ahí dice, bueno, es un regalo, en realidad todo esto pues es un regalo para Graciela para su cumpleaños, queríamos decirlo, pero bueno, los invitados al cumpleaños también van a recibir algún que otro obsequio. Los vamos a compartir cuando compartimos la minuta, le compartimos para que lo puedan descargar también. Viste, Graciela, lo que hacemos por vos. Pero bueno, me parece interesante. Gracias, Graciela, que recibimos todos, ¿no? Por tu cumpleaños, ¿no? Bien, y Santiago también te lo vamos a mandar así también. Soy así generosa. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a Santiago, sino agradecerte tu tiempo, también felicitarlos por el trabajo que hacen desde hace mucho tiempo desde la Fundación, y recomendar el informe ambiental que acaban de lanzar. No sé si querés comentar algo del informe, que la verdad que está muy interesante. Está muy bueno, como siempre. Sí. Gracias Silvina. Gracias por su tiempo, creo que es importante estos intercambios para la cuenca, como decía, necesitamos todas las voluntades, así que todo esto que fortalece lo que venimos haciendo y lo que venimos haciendo no solo desde FAN, desde el cuerpo colegiado, sino todos los que estamos acá, los momentos de encuentro son muy importantes. En cuanto al informe ambiental, en cuanto al informe anual, sí, lo presentamos el martes de la semana pasada, con el tiempo se va perfeccionando esta publicación, le estamos dando un formato más de obra y no simplemente de compilación de artículos independientes. La idea es ir asumiendo una línea editorial de cada uno de los artículos que se incluyen, que se ve en la editorial que escriben Andrés Napoli y Pina Matriciani. Esta oportunidad creemos que es el mejor de todas las publicaciones en ese sentido, así que estamos muy contentos, contentas también las compañeras, y bueno, agradezco que lo hayas traído porque es una publicación muy importante para nosotros. Estoy buscando si les puedo pasar el link de esa publicación. Sí, si no se las puedo compartir después por mail a todas las organizaciones cuando compartimos, si no lo podés compartir ahora, no hay ningún problema, después nosotros se los podemos compartir porque realmente vale la pena. Bien, y este año también se hizo, bueno, antes hacíamos la presentación en vivo con un conversatorio, ahora lo estamos haciendo virtual, obviamente. El de este año fue, creo que muy interesante, la verdad, la charla que se dio, con el título o el tema de desmitificar el ambientalismo bobo, que es una acusación que se hace para desmerecer el trabajo que se hace y para deslegitimar
el reclamo de tener en cuenta el ambiente en las políticas públicas y en las inversiones privadas. Que si lo pueden ver también lo recomiendo, si no me equivoco está subido en el canal de YouTube de FAN. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, así que te despedimos. Nosotros vamos a seguir con nuestra agenda de trabajo y bueno, nos encontraremos también en alguna otra oportunidad para seguir intercambiando. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Santiago. Bueno, y gracias a Mora también que nos facilitó este contacto para invitarlo a Santiago, que realmente es muy interesante todo lo que se trabaja desde FARM. Seguimos con el punto 3, que son las iniciativas de ley y recomendaciones, que es lo que, bueno, decía José Lentino antes de retirarse. No sé si pudieron ver de la agenda, pudieron leer los proyectos. Está la ley de mecenazgo científico y la recomendación sobre radiaciones no ionizantes que se produjo en la mesa de trabajo, o en el grupo de trabajo, perdón, de ciencia y tecnología recientemente conformado. No sé si estás ahí, Juan Pablo, y vos querés comentar algo de los proyectos. Empezamos por el de la ley de mecenazgo científico. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Algo que comentar? Si querés yo te comento lo que pasó en la dimensión física. En la dimensión física, Catera, que es el Claudio, el representante de la dimensión, el océano de la dimensión, lo que propuso es que no fuera una ley aparte, sino que a la ley de mecenazgo se le agregara el mecenazgo científico, y que por supuesto, con consecuencia de esto, los jurados había que saber, como los hay para patrimonio y para música, o para que haya uno específico para la parte científica. Y me pareció bastante razonable, porque parecería como más factible pedir una modificación de una ley que una ley nueva. Sobre todo con digamos, la parte final, que es el tema de la financiación, que sea común. ¿Sí? Perfecto. Lo sumamos también. La experiencia que hubo con la EAE fue una de las cuestiones por las cuales se incorporó en la 123, porque siendo el tema la evaluación de impacto, era mucho más fácil incluirlo, más allá que todavía hay más diferencias, en una ley existente que generar una nueva ley. Así que me parece que en ese sentido tiene como más rapidez de que sea aprobada, y eso es importante. Bien. ¿Algo más sobre este proyecto? Así para pasar al grupo estas recomendaciones. Mariano. Bueno, esto mismo que estamos planteando acá también se conversó en la última reunión de la dimensión económica. Y bueno, hubo un amplio consenso para que esto se le diera el visto bueno y que fuera avanzando en las distintas dimensiones y finalmente se acompañe, se apoye. Y coincido totalmente lo que expresaban recién respecto a la conveniencia de no modificar la ley, sino eventualmente agregar, ¿no es cierto?, el mecenazgo científico, ¿no es cierto? Y para redondear un poco la idea, es que también el mecenazgo planteado ¿no es cierto?, a ciencia y tecnología, indudablemente puede tener un impacto muy grande en el tema de inversiones y en la competitividad de Argentina. Entonces yo creo que en los considerandos de la introducción de este tema, debería ser bueno escribir algunas palabras en relación con esto en particular. Como ustedes saben, y no quiero ser largo, que el mecenazgo es muy amplio, ¿no?, es muy abarcativo, pero esto concretamente hay un interés muy, muy importante desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de inversiones, obviamente, que se están buscando, financiamiento público o privado, y por supuesto el tema que nos ocupa, que es el mecenazgo. Bueno, básicamente eso es lo que quería comentar al respecto. Bueno, gracias, Mariano. Y sobre el tema, ¿hay algún aporte más? Si no, pasamos al proyecto de recomendación sobre radiaciones no ionizantes.
No sé si alguien tiene algún comentario sobre este tema, o Juan Pablo, vos querés agregar algo, ya que no está José Lentino. No, o sea, básicamente si pudieron leerlo y si tienen alguna consulta, es un proyecto para en principio, una recomendación para hacer una campaña de concientización sobre las buenas prácticas del uso del teléfono celular y de los dispositivos de Wi-Fi, o sea, los módems. Y bueno, entrar después en una conversación para tratar de bajar los niveles de emisiones radiomagnéticas, porque aparentemente puede llegar a tener consecuencias en la salud. Así que es un proyecto para iniciar la conversación y no entrar en una espiral de antiantenas o de antiuso de la tecnología Wi-Fi. Simplemente es tratar de que se bajen los niveles y que se siga manteniendo la conectividad sin problemas. Perfecto. Si no hay objeciones o comentarios, pasa este proyecto. Después está el proyecto de la ley Mujeres que abren caminos para el barrio Rodrigo Bueno, que este proyecto es al igual que los otros, que ya se aprobaron, que tiene que ver con el nombre de las calles de mujeres de estos barrios, que se urbanizaron. No sé si hay algún comentario también sobre este proyecto, pero bueno, creo que hay un consenso generalizado, ¿no?, en todas las dimensiones por acompañar, ¿no? No sé qué decías, Mora. No, de acuerdo. Ah, perfecto. Lo aprobamos ya para otros barrios. Perfecto. Y luego está el proyecto de recomendación de mitigación de la contaminación acústica y atmosférica en transporte de pasajeros y carga. En realidad este proyecto no está para aprobar o pasar, sino más que nada, no sé si lo querés comentar vos, Juan, que estás también en la dimensión institucional, es más que nada para recibir aportes, porque creo que se encuentran en una situación donde no se sabe mucho cómo avanzar con este proyecto, y la idea es que todos los puedan leer y quizás dar sus aportes para que vuelva a la dimensión institucional y lo sigan trabajando. No sé, Mora, vos también que estás en dimensión institucional, si querés comentar algo. Hubo algo que ya pasó por acá también en algún momento. Sí, eso es del verdad. año pasado, sí. Sí, yo no estaba en la coordinación, pero sí, recuerdo que pasó también ya en otro momento. ¿Mora? No, simplemente recordar lo que sucedió en física. El coordinador dijo que todavía estaban pensando en juntarse con la gente de Acumar para tener más información, pero digamos, yo estoy en la dimensión institucional y nunca me pareció un proyecto pertinente, porque podemos hacer recomendaciones a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es nacional, entonces es muy complicado, es decir, después se embarra, hay 3 documentos, uno es la ficha, otro es el documento propiamente dicho, y hay un tercero con una bibliografía fantástica, es como en donde se habla desde contaminación atmosférica hasta gases de efecto invernadero, que nada tiene que ver con el ruido de los colectivos cuando están parados. Es decir, tanto el tema de los colectivos como el transporte público están en órbita de nación, entonces me parece que no sé qué incidencia tiene, no sé si está medida, porque como bien nos explicaron los chicos de APRA, lo que hacen es un algoritmo con el cual, considerando los ruidos que tienen determinado tipo de colectivos, suponte que el 12 sea mejor y produzca tal cantidad de ruido, la cantidad de unidades, y en cambio el 59 tiene un ruido más importante, bueno, tomando esas y considerando qué colectivos pasan por cada lugar, hacen una medición de los ruidos que efectivamente hay en cada lugar. Luego hacen un testeo para validar o no eso que el algoritmo marcó como el ruido en determinado lugar, o el ruido en general en la ciudad. Pero no tenían nada respecto, por lo menos en la medida que cuando vinieron a Bolívar, en ningún momento se habló de que estuvieran estudiando el valor del ruido en los lugares donde para el colectivo para el semáforo.
Por otra parte, cuando toman ejemplos creo que es el segundo paper de Libertad y Progreso, hablan de un trabajo de Defensoría del Pueblo, de ciudad, y ahí se dice un caso particular, donde el ruido de noche es mayor, los decibeles, que de día. Y no dice en qué lugar. En realidad, los ruidos de la Ciudad de Buenos Aires son mucho mayores de día que de noche. Entonces, tampoco queda demasiado claro. Es decir, yo creo que está, todavía veremos el proyecto en la propia dimensión institucional. Así que lo dejaría pasar hasta que tenga realmente más consistencia. Perfecto. Carla. Sí, a mí, yo cuando lo vi en el orden del día y volví a entrar, yo coincido totalmente con lo que decía Mora, primero en particular. Pero después, cuando lo vi en la agenda y en el orden del día y entré a los documentos, no vi, o sea, porque la dimensión también aportó, o sea, yo había comentado en esa reunión, desde el punto de vista de lo que era la parte de contaminación atmosférica, no contaminación acústica, porque no es mi especialidad, no vi ningún cambio en esos documentos, entonces no me quedaba claro cuál era el fin de volver a tratarlo, si desde la propia dimensión donde se está desarrollando ese proyecto, desde la propia organización quien propone este proyecto, por lo menos yo no detecté ningún cambio frente a los aportes que habíamos dado desde la dimensión, y calculo que otras dimensiones habrán aportado también. Entonces no sé, estoy como medio en duda de cuál era el fin de agregarlo si no había visto muchos cambios frente a los otros aportes que se recibieron. Sí, Mariano. Bueno, coincido con lo que expresaron precedentemente, simplemente quería agregar 2 o 3 cositas. Por un lado, que efectivamente esto se viene conversando y se originó en la dimensión institucional ya hace 3 o 4 años. Y esto empezó por el tema, más que nada, acústica. Y por supuesto, hubo otras cuestiones que varios de los que hicieron uso de la palabra lo comentaron, lo expresaron. Ahora, un poco, Mora dio un poco la pauta en cuanto a ciertas restricciones o pocos avances, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones. Y esto poco se debe a que, obviamente, las autoridades, ¿no es cierto?, que tienen a su cargo todas estas cuestiones, no lo tienen definido, o inclusive algunas conclusiones son medio, por lo pronto, dudosas, ¿no? Por ejemplo, que el impacto de los ruidos en la ciudad de Buenos Aires es mayor, ¿no es cierto?, que durante el día, ¿no? Cuando todos sabemos, bueno, que el transporte público está en su máxima expresión, la cantidad de personas que transitan por la ciudad de Buenos Aires se duplica, y justamente a la noche desciende abruptamente prácticamente a los que somos residentes. Entonces esto va a contramano de la lógica. Bueno, entonces, resumiendo, lo que deberíamos es rechequear y priorizar algunas cuestiones, porque como varios de ustedes expresaron, hay muchas cuestiones muy diversas y que para poder opinar requiere bueno, un conocimiento profundo del tema, y bueno, con lo cual esto habría que, si se quiere avanzar, asegurar que existan varias personas o instituciones del COPE que puedan acompañar este proceso y continuar con algo que por la pandemia se discontinuó, que es tomar un contacto directo ¿no es cierto?, con funcionarios que tienen que ver con esta temática en la ciudad, y que esto sea un ida y vuelta, que nos permita un poco lo que planteaba Carla. Bueno, decidir qué hacemos, lo archivamos hasta que las cosas cambien, ¿no es cierto?, porque cambien, o somos proactivos e intentamos, si están dadas las condiciones, avanzar para destrabar esto y llegar a alguna conclusión que podamos aplicar, ¿no? Sí, gracias, Mariano. Para darte respuesta, Carla, no tuvo modificaciones el proyecto después que vos lo viste, hiciste los aportes el año pasado en la reunión de la dimensión. Por eso vuelve a circular, porque la dimensión como que se encuentra en un lugar sin salida, donde como
no sabe para dónde avanzar con el proyecto, y por eso quería ver si había nuevos aportes, como se hizo el año pasado, de las dimensiones. Sí, Carla. Perdón, no podía desmutear. Yo lo que había, por lo menos no sé, lo que como que me había parecido que habíamos de alguna forma acordado en la última reunión que habíamos discutido este proyecto dentro de esta dimensión, era como que tenía tal vez más tela para cortar y me parece como más fundamento por el lado de la contaminación acústica, pero en lo personal veía como que hacía bastante, no sé, coloquialmente hacía agua, digamos, en los fundamentos en cuanto a contaminación atmosférica, y medio como que lo que yo había entendido era que iba a volver a esa dimensión, como ustedes dicen, institucional, de donde se está gestando este proyecto, a focalizarse, bueno, el tema es muy complejo, digamos, cuando uno habla de ambiente, habla también de calidad de, no solo calidad acústica, sino también calidad del aire, y tal vez eran como dos proyectos distintos, y que me parece que el contexto, incluso volviendo a lo que también incluso Santiago en el orden del día anterior mencionaba esto también de la calidad del aire, que bueno, que hay insuficiencia en cuanto al monitoreo, o sea, me parece que son dos cosas como bastante amplias y muy complejas, y yo había entendido como que, bueno, que la organización y la propia dimensión donde se estaba desarrollando iba a focalizarse en la parte más acústica, que tal vez había, bueno, no sé, con las empresas de transporte y este tipo de discusiones que estaban gestando, tal vez más posibilidad de armarse algo. Pero bueno, también está la parte que comentaba Mora, de, bueno, que la extensión va más allá de la ciudad de Buenos Aires, entonces, bueno, también ahí hay otra complejidad, pero en cuanto a lo de contaminación atmosférica, a mí me había quedado claro como, bueno, evidentemente esto tal vez da para otro proyecto y muchísimo más complejo por las dificultades, y hablar de mitigar contaminación atmosférica, si ni podemos medir correctamente, es como que carece de sentido alguno. Pero bueno, ahora que veo de nuevo que el proyecto sigue como contaminación acústica y atmosférica, es como que me hizo ruido al verlo en el orden del día. Volvemos a reiterar tus aportes, Carla, si te parece. Sí, o sea, no tendría otros aportes más que lo mismo, porque el proyecto en sí no cambió. Está correcto, y los vamos a trasladar a la dimensión, al coordinador de la dimensión, nuevamente, para ver si se toman. No sé si alguien más estaba levantando, no, gracias a vos, alguien más la mano, si no seguimos con el orden del día. El cuarto punto es el planteo de temas a trabajar por las organizaciones. Digo, más allá del tema Riachuelo que estamos trabajando, no sé si hay alguna organización que quiere incorporar algún tema nuevo para dar tratamiento, algún proyecto nuevo. Si no, bueno, seguimos con Riachuelo. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. A ver, algunos lo deben haber recibido, pero desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos estamos trabajando un proyecto que hemos llamado de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos. Entonces, lo compartimos un poco en la dimensión de género, por supuesto, que es un eje fundamental, pero no quiero dejar de mencionarlo acá porque puede haber otras organizaciones interesadas. Básicamente estamos trabajando en 15 talleres, uno por cada comuna, con mujeres y personas no binarias, pero estamos tomando el mapa que la ciudad hizo de cuidados, ¿sí? Cuidados me refiero a infraestructura de cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, y estamos haciendo como una mirada desde el urbanismo feminista a toda esta temática, relevando, contrastando y también viendo las experiencias de las propias mujeres en las 15 comunas. Así que esto lo podemos compartir en región metropolitana, porque de hecho se sumaron muchas personas que no son de Cava, que también son de la región metropolitana. Nosotras entendemos que este trabajo se puede compartir en toda ciudad y a nivel del AMBA, y que es interesante porque estamos tomando experiencias similares que se hicieron en Rosario, en Córdoba, ciudad que se hicieron en otras partes del mundo,
y también en este momento lo estamos haciendo en paralelo en San Salvador de Jujuy, acá. Así que bueno, nada, si a alguien le interesa esto, yo puedo poner acá, bueno, los links donde encontrar toda la información es por supuesto el Facebook, el Twitter de ACDH, que los pongo en el chat si a alguien le interesa. Compartí si querés por el chat para que quien quiera. Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, sí. Invitamos siempre, por supuesto, a comuneras, o sea, juntistas. Nos interesa particularmente que quienes están en los consejos consultivos estén, y por supuesto ampliamos la invitación a todos los integrantes del COPE, más allá de la dimensión de género, ¿no? Pero ahí pongo los datos por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, María José, por compartirlo. Bien, pasamos entonces al punto número 5, que es la comisión de normativa. La reunión pasada se habló de qué temas incorporar a la agenda de reunión de normativa que se van a empezar a tratar ahora en junio. No sé si, Graciela, vos querés comentar algo más, que sos la representante. No, la última, a ver, ya lo habíamos definido acá al tema en su momento, en la reunión anterior, no hubo reunión de normativa todavía en el medio, y en principio el tema que yo había planteado es el mismo que volví a plantear en física, que tiene que ver con un organigrama, armar como un organigrama de funcionamiento de estas nuevos grupos de trabajo, mesas de trabajo, en función del orden de dimensiones que había y que hay, y bueno, darle como una estructura más organizada y más ordenada para que, nada, para que siga funcionando con cierta... con cierto orden, con cierta dinámica más entendible, porque uno entra a la página y... Ahí apagué y prendí, para que no pases en la foto. ¿Cómo? No, ahí la estaba desmuteada, ahí la mutea María José. Perfecto. Porque bueno, uno entra en la página, empieza a ver como un desorden que ya se perdió esa... línea que había entre comité ejecutivo, dimensiones, las 5 dimensiones, los temas. Ahora hay como un popurrí de reuniones que bienvenidas sean, o sea, no me estoy oponiendo a ninguna de esas mesas, me parece que eran súper importantes, pero hay como que darles, me parece que un marco de contexto para que se entiendan mejor su dinámica, nada más. Perfecto. En principio era ese tema, si hay otro, lo agendamos. Mora, ¿querés agregar algún tema? Y también salió en física, Graciela, ¿te acuerdas? El tema de las elecciones por sector. Cuando estuvo el sector... Sí, perdón, pero en física eso, sí. Sí, el sector de organizaciones de ciudadanía son muchísimas. Las de ciudad, las urbanas, somos poquitas. Pero eso era lo que yo creía. Pero llevaron una especie de padrón donde en una hoja 4 estaban de un lado y del otro una cantidad enorme de organizaciones. Y los que estábamos físicamente presentes éramos 3 organizaciones. Entonces, teóricamente, no hubiéramos podido, si hubiéramos seguido las normas que se hicieron en lo histórico, si no había para cubrir los 6 cargos, había que llamar a una nueva reunión. Pero no se hizo eso. Una de las organizaciones tenía un poder de otra organización y en ese momento lo que propuso la coordinación, era Jorge creo el que estaba, fue que alguien más consiguiera otro candidato. Entonces Claudio Catera llamó a otra organización patrimonialista y consiguió que la organización le dijera que sí, que quería ir de suplente. Por lo tanto, yo creo que es algo que nunca se avisó que se podía votar por poder. Porque me imagino que si hubiera sido así, de hecho la Fundación Ciudad hubiera llevado poderes de alguna otra organización, cosa que no ocurrió. Entonces me parece que eso tiene que ser puesto en el reglamento, cómo son las elecciones del sector. Bien, lo anotamos también, Mora. María José, ¿vos querías comentar algo? ¿Sabrina? Sí, okay. No, esto, a ver, yo no sé cuándo fuimos clasificados en estos 20 años, porque digo, nuestra ONG está desde que se inició el COPE. Y también lo que quiero decir es que entiendo que en la asamblea o en el plenario, obviamente cada institución tenga un solo voto,
pero hay organizaciones que tenemos como distintas áreas de trabajo que coinciden con distintas dimensiones. Entonces, es como complicado porque nuestra organización es de derechos humanos, o sea que nos han puesto, creo que con las organizaciones civiles, ciudadanía, no sé qué, pero nuestra organización trabaja desde una perspectiva urbanista, trabaja perspectiva de género, trabaja el tema ambiental, trabaja discapacidad, trabaja no discriminación en general. Entonces, no sé muy bien, porque en realidad nos cuesta, dependiendo de quién sea el compañero o la compañera que le pregunten, en esa clasificación nos quedamos cortos. Por lo menos a nosotros nos gustaría estar en el debate de las organizaciones urbanistas, igual que estamos debatiendo derechos humanos, género o ambiente, para citar los temas principales, pero hay compañeros que trabajan discapacidad, hay compañeras que trabajan género, entonces no sé eso cómo se resuelve. ¿Me entienden? Mora, y después sí, no, hay una confusión que se hace muchas veces entre los sectores y las dimensiones. Nada impide que tu organización, María José, mande distintas personas a cada uno de la dimensión física, la dimensión institucional. No hay eso ya lo hacemos, eso ya lo hacemos. Perfecto, entonces eso es de acuerdo. Ahora luego, cuando el comité ejecutivo define a qué sector va, a lo que se fija es en el reglamento, el estatuto de la organización. El estatuto. Entonces, si lo principal en el estatuto son los derechos humanos, entonces es de ciudadanía. Si lo principal es lo ambiental, en el caso de FARN, por ejemplo, va también, porque en ciudadanía no hay otra categoría. O son de ciudadanía generales que abarcan un amplio espectro, o son organizaciones como la Sociedad Central de Arquitectos. La Sociedad Central de Arquitectos está en profesional. Curiosamente, Sociedad de Arquitectos está en profesional y el CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, está en organizaciones urbanas. De nuevo, nunca fue demasiado prolijo esto, María José. A eso me refiero, es como arbitrario. En todo caso, si no es arbitrario, es por estatutos. Lo que pasa es que el CAI quedó mal ubicado. Lo mismo que el CEPAU, inicialmente estaba en producción. Y después el mismo CEPAU pidió por sus estatutos que lo pusieran con asociaciones profesionales, porque finalmente es un consejo que da matrícula. Entonces se lo reubicó en el sector que le correspondía. Al principio, las que estamos desde el inicio, los sectores se fueron modificando, porque creo que al principio eran 5 los sectores y ahora son como 20, entonces me parece en ese reacomodamiento hubo cambios y el CAI quedó fuera de donde debería estar. Pero eso se hace por estatutos, no es yo me ubico donde quiero, sino que el estatuto lo define. Amorosa, ¿quién lee el estatuto? Sí, te lo digo como abogada. Dime ¿me permiten una cosa? Un segundito, sí, Marta. Avalo tanto lo que dicen Graciela como Mora. Hace unos años hicimos un trabajo sumamente exhaustivo. Tomamos todas las organizaciones, en ese entonces eran como 100, y leímos uno por uno cada uno de los estatutos. Y sacamos de allí, por ejemplo, de allí salió la creación de las OSC urbanas. Es fundamental lo del estatuto, y el estatuto sigue siendo estudiado exhaustivamente. Es un trabajo que hace la coordinación, no solamente, por lo cual a nosotros nos pasa lo mismo que te pasa a vos, María José. Nosotros estamos en género, estamos en ambiente, estamos en lo urbano, estamos en esto, en lo otro, y sin embargo, eso lo dirimimos en las dimensiones. Ajá, ¿y en qué clasificación están ustedes, por ejemplo, para entender? En urbanas. Yamil, ¿querías decir algo? Bárbaro, sí. Nuestro mayor aporte en estos 20 años ha sido la creación del grupo de trabajo de género y la dimensión género posteriormente. Y es nuestro quizás mayor baluarte, pero el análisis del estatuto que se sigue haciendo cada vez que una nueva organización se incorpora es determinante,
no hay otra manera de, por decir así, encasillar a las 200, 210, no sé qué organizaciones. Es un trabajo que se dio hace 5 o 6 años, durante todo el año. Leímos todos y cada uno de los estatutos. Y bueno, es la única manera, ¿no? ¿Yamil? Sí, debo decir algo para no confundir. Dimensiones no tiene nada que ver con sectores, ¿sí? Por favor, las dimensiones la pueden ir cualquiera a trabajar a cualquier dimensión. Los sectores tienen que ver cómo se conforma dentro del Consejo y luego la elección para el Comité Ejecutivo. Ese es un tema. No hay, bueno, para aclararle a María José, no hay organizaciones urbanísticas, sino son OSC urbanas, ese es el nombre del sector concreto. Y segundo, cuando viene una organización nueva, se estudia el estatuto desde la unidad, pero se le da a los integrantes del comité, y ahí se propone, según el estatuto, cuál sería el sector. Inclusive la organización puede también pedir uno u otro sector y después se evalúa. Ahora, frente a lo que dice María José, que tal vez cambiaron los estatutos como están diciendo, Marta dice que hubo una lectura en su momento, si la organización no está de acuerdo con su sector y piensa que está para otro, puede elevar ese pedido al comité y el comité lo evaluará, si tiene que continuar o no. Digamos, esa es la forma, no hay otra forma, porque ustedes mismos se sectorizan en los sectores que están armados. Sí, María José. Esto, en algún lugar está online la lista de organizaciones y sus links y los sectores, como si yo entro a la web, ¿lo puedo ver en algún lugar? Porque yo no lo encontré. Está en la página del COPE, después te digo, hay varias cuestiones ahí. Por eso, capaz que no lo encontré. Entonces, no hay problema, sí. lo que yo sentí en esta reunión del sector de organizaciones civiles, ciudadanas, no sé, era que era como mucha mezcla de temas, porque estaban las religiosas, las de género. No, las religiosas no. Las religiosas son otras. Había varias religiones. En esa reunión había un montón de gente que era de organizaciones religiosas, te juro. O sea, había gente de clubes, como de clubes deportivos, de organizaciones religiosas, había gente de género y había otras de derechos humanos o de ciudadanía. Por eso, nada, yo antes de hacer un comentario me gustaría, por un lado, ver cómo quedaron ahora los segmentos, porque yo venía trabajando hace 20 años atrás y todos los cambios no los vi. Entonces me gustaría ver esa clasificación con las organizaciones y en todo caso ver si nosotras tenemos que reubicarnos o si sugiero alguna modificación en la lógica de los segmentos. Nada, eso. Ahí lo miro María y José, Lucas te compartió donde está el acceso a, gracias Lucas, Dale, perfecto, al acceso de la web perfecto. nuestra, donde vas a encontrar toda la información. De todas maneras, siempre, claro, si tienes alguna consulta, claro, acá es complicado porque puedo ayudar también. Que es la a ver, que acá es complicado de ver porque lo que sucede es esto. Acá está una por orden alfabético. Lo que no se puede ver es por bloques. ¿Me entendés lo que te quería decir? O sea... Está bien. Por ahí lo que yo te sugiero, María José, es que le escribas. Sí. Acá dice por sector, María José. Sí. En el link Sí, también tiene la zona de sectores al costado a la derecha. Al final. Ah, ok. Bueno. Efectivamente, hay un listado de 216 organizaciones que a la derecha, como explicaba muy bien Lucas, está a qué sector pertenece. Bien, bueno, un último comentario acá. Lo que digo es esto, por ejemplo, si nosotros somos una ONG que también trabaja usuarios y consumidores, ¿ustedes la meten en dónde, la de usuarios y consumidores? No, perdón, una aclaración. Te corrijo algo, María José, que es muy importante. ¿Ustedes la meten en dónde? No. Sí. El COPE mismo se sectoriza, porque si no queda como que la unidad mete a alguien en un lugar. Por favor, yo le estoy hablando, yo no te hablo a vos, que yo le hablé al COPE. Está bien, pero ustedes sos vos también, eso es María José. El COPE, ¿sí? Nosotros nos metemos donde sería, y no ustedes. Es muy importante esa diferencia. La decisión esta la está tomando el Consejo Ejecutivo. ¿Quién la toma? Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo a partir de la presentación de los estatutos. Entonces no te estoy hablando a vos, Yamil, le estoy hablando a los que tienen el Comité Ejecutivo.
Perdón, María José, te aclaro otra cosa. No es este comité ejecutivo. Son los comités ejecutivos desde el inicio del COPE los que sectorizaron a todos. Por eso también para que a vos, no sé en qué momento, te sectorizó un comité ejecutivo que ya no existe. Hace muchos años, ¿entendés a lo que voy? Yo sigo acá. Y lo que quiero... déjame terminar una cosa. Y lo que te quiero decir, te lo vuelvo a aclarar, es que si una organización no está de acuerdo en el sector, no hay ningún problema que lo eleve, y nosotros se lo elevamos a Patricia Frontera para que en el próximo comité esté que tal organización quiere ir a tal, o le parece que debe estar en tal sector. Sí, quiere estar en otro sector y lo evalúa el comité esa resectorización. No hay ningún problema, María José. No, no estoy haciendo de esto un problema personal. Solo estoy diciendo que, por ejemplo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una organización social y de ciudadanía, ¿sí? No hay, a ver, lo que estoy diciendo es esto. Cuando esto arrancó, la complejidad de las organizaciones era menor, ahora tenemos muchas más organizaciones. Simplemente lo único que estoy diciendo para pensarlo juntos, para pensar a futuro, es no estoy segura que esta división de sectores hoy sea representativo, específico de lo que deberíamos tener, porque me suena, con todo respeto, a que producción está claro, trabajo está claro, educación y salud son dos cosas que se podrían separar, cultura y religión, la verdad que no sé por qué están juntos, porque digo, no sé, no me parece que sea nada que ver, no tiene mucho que ver necesariamente. Y ¿sabes después, lo que pasa? En su momento religión no llegaba a completar todas las vacantes que había, eran 5 y necesita 6. Y con partidos políticos pasa algo parecido. Todas las elecciones siempre falta ver de dónde reclutar el quinto o el sexto. Claro, porque... nada, yo hago la siguiente reflexión. Me parece que se está tomando organizaciones de OSS y de ciudadanía como un catch-all, como un residual de todo lo que no saben dónde meterlo, y de repente hay otros sectores que no llegan a cubrir los cargos y está sobre representado en cantidad de ONGs, porque como no saben dónde meterlas, las depositan en esta categoría residual. Eso es lo que estoy tratando de decir. Tratamos de que la selección sea un poquito más seria, pero, y te vuelvo a repetir, está fundamentado en el análisis del estatuto que presenta la organización. Mi querida arquitecta, como abogada te digo que dime quién lee el estatuto, te diré. Abogados también, en el comité ejecutivo también hay abogados. No es que tengan que estar a la defensiva, no es que tenés que estar a la defensiva, yo estoy diciendo, obviamente, de estas categorías que están acá, nuestra ONG tiene que estar en esta categoría que está. Lo que estoy diciendo es, tal vez sería un buen momento para revisar en cantidad y calidad las organizaciones, estas 210 que nos están componiendo, porque es probable que tengas que cerrar algún segmento que no tenga sentido que siga abierto, o abrir o subdividir algunos, porque OSSC de ciudadanía abarca cualquier cosa, todo lo que no saben dónde poner, y de repente me estás diciendo que partidos políticos u otra dimensión están buscando el sexto participante para ser representantes, y nosotros somos un montón. Gracias, María José. Propongo lo siguiente: incorporen este tema a la discusión de la normativa. Eso. Y si alguien tiene alguna propuesta de nuevos sectores o cómo hacer la sectorización mucho más representativa de la realidad de las organizaciones, que lo traiga a la próxima reunión de Dimensión o lo puede llevar a cualquiera de las reuniones en las que participa. ¿Les parece como para dar un cierre al tema? Sí, Yamil. No, una sola cosa. Este punto era para ver listados para que trabaje normativa. Acá María José incorporó un tema. Lo de sectores o no sectores, no lo toquemos todavía porque hay que ver si la normativa
un minuto, si normativa quiere o les parece que hay que rever lo que María José plantea, donde también María José puede participar de esas reuniones, no hay problema. Pero en vez de pensarlo todavía, veamos si este es un punto que considera hoy los que están trabajando en esto, que hay que hacerlo. Me parece buenísimo que se incorpore ese punto, que era el punto de la agenda, ver qué cosas normativa tiene que tratar. Si efectivamente normativa después lo trata, ya va a venir a las dimensiones para ver ese contenido, ¿sí? Bien. Para que lo hagamos organizado desde ese lado. Perfecto, gracias. Y bueno, el último punto, que es la comisión de enlace. No está justo hoy Gustavo, que es el representante de la dimensión en la comisión de enlace, pero bueno, creo, no sé si se está reuniendo la dimensión. Lo único para comentar es que desde la unidad lo que se estuvo haciendo es hacer un listado de todas las recomendaciones que fueron enviadas en los últimos años, los últimos 2 años, Jan, corregime ahí porque estuviste vos en eso. Sí, los últimos 2 años. Los últimos 2 años se reiteraron, se volvieron a enviar a los directores responsables de las áreas, como para insistir con estas recomendaciones y hacer, bueno, un seguimiento. Eso fue a pedido de lo que se habló en la última reunión de relatores, que se pedía también hacer el seguimiento de las recomendaciones. Con respecto a la comisión de enlace, no hay ninguna otra, que yo sepa, novedad, más allá de que hoy no está Gustavo, no sé si se reunieron. No sé si vos querés decir algo más sobre comisión de enlace, capaz tenés más información que yo, Yamil, si no, le damos un cierre a la reunión. Nada, perfecto. Bueno, agradecerles a todos y a todas, y nos vemos, la próxima reunión es el 17 de junio, a las 10 horas también por Zoom, como siempre. Y bueno, Graciela, que termines lindo tu día. Bueno, igual nos vemos, no sé si vas a estar para General Paz, pero bueno, feliz cumpleaños. Y digamos que tengo un día movidito, porque aparte vinieron a arreglar una pérdida que hay, así que estoy entre albañiles, plomeros, justo, ¿viste? Justo, perfecto, como todo. Bueno, que pases lindo tu día. A las 14 General Paz, y ya estamos pensando en una reunión para las 18, Graciela, te pasamos después el link también. Sí, Graciela, para joderte bien el día. Vengan con una torta, por lo menos. Si éramos presencial, le hubiéramos hecho. Ya tuve. Vino mi hijo, desayunó conmigo, así que no, ya empecé bien el día. Muy acompañada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Muchas gracias. Chao, chao.